se empieza a grabar. Entonces, como les estaba comentando, la filosofía del derecho en sí pareciera para muchos, para muchas estudiantes, para muchos estudiantes, que no tienen Yo tengo que ninguna conectarme al posibilidad. maestro por medio de... Ernesto, tu audio o tu micro está abierto. Pareciera que no tuviese ninguna relevancia, pero sin embargo, la materia de filosofía, como bien comento, es muy importante e interesante, porque es aquí donde formamos la base, ¿no? La base del abogado. Más allá, como les comentaba, de que más adelante ustedes pueden enfocarse a lo mejor en un área en específico, en la práctica profesional, porque me imagino que al estar estudiando derecho es porque tienes pues la expectativa, no sé, muy particular, cada quien su caso, de litigar, otros de entrar a la administración pública, otros de manejar los negocios jurídicos de sus empresas o de sus negocios o de la familia, otros por puro acervo cultural, no sé cuáles sean sus expectativas, pero el derecho en sí es una carrera que abre puertas realmente en el ámbito social y en el ámbito profesional y en el ámbito empresarial, ¿no? Entonces, es una carrera muy importante, pero también desde el punto de vista muy generalizado, muchas veces tiende a ser hasta cierto punto criticada por la sociedad en general en lo que respecta a las malas prácticas de la abogacía, en las malas prácticas históricas de unos cuantos que pues se basan en la mala práctica del derecho, en la corrupción como tal, para desprestigiar muchas veces la carrera, ¿no? Entonces, desde aquí partimos en la materia de filosofía del derecho para abordar todo lo que es esos conceptos, esa ética profesional, esa moralidad, esos conceptos de la justicia, del bien común, de la igualdad, de lo que es el enfoque general de la conceptualización histórica, que a través del tiempo pues ha venido dándose en el ámbito jurídico, porque el derecho es una carrera realmente bimilenaria, ¿no? Que no se inventó hace 50 ni hace 100 años. Es una carrera que nace con las civilizaciones antiguas, en las cuales el derecho en sí actual, vigente, el derecho positivo como tal tiene pues amplia relevancia histórica de los romanos, sobre todo, ¿no? Sobre todo de las civilizaciones romanas que pues pudieran ser considerados históricamente como los padres en términos estrictos de lo que es el fenómeno jurídico. Obviamente, sin demeritar a los griegos, sin demeritar a otras civilizaciones más antiguas que los griegos. Sin embargo, creo que en Roma es donde surge ya una estructura jurídica muy importante, aunque el punto de partida, sobre todo en nuestra cultura occidental, pues son los griegos, ¿no? Con Aristóteles, con Sócrates, con Platón, que son personajes que no podemos dejar de lado cuando hablamos de filosofía en su estricto sentido, pero también cuando hablamos de la filosofía del derecho, ¿no? Porque con estos tres personajes históricos, como es Sócrates, como es Platón y como es Aristóteles, pues es la base de la filosofía occidental, es la base del pensamiento occidental y es la base obviamente también de un pensamiento jurídico. Por lo tanto, esta materia de filosofía del derecho como tal, tendremos que tener pues una mente abierta, un interés fundamental para ir comprendiendo las bases, los cimientos que te van a servir y permitir en un momento dado más adelante en tu carrera profesional
pero también, ¿por qué no en tus ámbitos de estudiante en las próximas materias más adelante, pues tener una base de lo que es el derecho y cuáles son sus objetivos? Porque como bien comentaba, pues el derecho, gracias a las malas prácticas de muchas personas o de algunos cuantos, se ha criticado, como bien sabemos, históricamente, ¿no? Porque al abogado lo tachan muchas veces de corrupto, al abogado lo tachan muchas veces de que se vende al mejor postor, que traiciona a sus clientes, etcétera. Y es porque realmente ha sucedido, ¿no? Es porque realmente pasa en el ámbito de la práctica profesional. Muy lamentablemente, pero sucedió, sucede y sucederá, desgraciadamente, porque pues obviamente las personas en sí, los practicantes y los profesionistas del derecho, pues muchas veces tienden a corromperse en el ámbito profesional, porque una cosa, y eso es digno de comentarlo, y yo creo que siempre nos lo van a decir, y siempre lo debemos de comprender, de que pues una cosa es la teoría del derecho en sí, y muchas veces la práctica pues es diversa o diferente. Y es una realidad que no podemos dejar de lado. Hasta aquí, me voy escuchando bien, me observan bien, ¿todo bien hasta ahorita? Brenda. Muy bien, muy bien. Sí, profe, gracias. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, y quería hacer este paréntesis precisamente para ello, ¿no? Y yo creo que se los dijeron en primero, ustedes lo sabían desde antes, pero es una realidad que abordamos en la filosofía, ¿no? La filosofía del derecho, porque en sí, hablar ahorita de derecho, pues es muy bonito, todo lo que es la teoría, todo lo que son sus principios, todo lo que son sus fundamentos, sus objetivos, son muy bonitos, es una realidad, que busca el bien común, que busca la justicia, que busca la igualdad, históricamente. Y cuando muchas veces nos encontramos en la práctica con una realidad bastante diferente por las corrupciones de los servidores públicos y de los profesionales del derecho, que nos encontramos en jueces, en ministerios públicos, en abogados, en litigantes, en defensores de víctimas, en defensores de imputados, como abogados de oficio, etcétera, ¿no? En la política en general también, ¿no? Que cuando hablamos de derecho, no estamos desligados, jóvenes, de la política, porque el ejercicio de la filosofía del derecho, pues tiene que ver precisamente con el ejercicio del ámbito político, entendiéndose el ejercicio del ámbito político en su puro y estricto sentido, no en el sentido también satanizado de que la política es de corruptos. Por eso es una práctica que se ha tergiversado por los malos funcionarios, pero en sí la política, como bien dice Aristóteles y como bien decía el mismo Platón, pues va destinada y orientada y tiene su objetivo en servir al público, en servir al bien común. Hacer política significa el implementar el ejercicio del poder orientado al bien público general. Eso es política, no la política que conocemos porque se ha tergiversado, se ha dañado con el ámbito histórico del tiempo en hablar de política como hablar de corrupción, hablar de saqueo, en hablar de personajes corruptos que no trabajan para los intereses del pueblo, sino que trabajan para los intereses particulares o de grupos de interés particular. Eso, pues también no lo voy a negar que existió, existe y seguirá existiendo. Y sin embargo, todos estos aspectos de los puntos de vista estructurales de un Estado, un sistema de gobierno, pues tienen su fundamento, tanto en la política como en los sistemas de gobierno, como en los sistemas estructurales, en el derecho, porque el derecho, obviamente, lleva dos acepciones que nos marca la filosofía, ¿no? El ius naturalismo y el ius positivismo. Y te preguntarás, bueno, ¿y qué es eso del ius naturalismo y el ius positivismo?
¿Alguien tiene alguna idea cuando yo me refiero al ius natural? ¿Qué es eso del ius natural? Verónica, ¿qué se imagina? No sé, maestro, de algo así como una ley natural, no sé. Los derechos naturales, maestro. Es correcto. Al derecho natural. Cuando hablamos del ius naturalismo es porque estamos refiriéndonos al derecho natural. Y cuando hablamos del ius positivista o derecho positivista como tal, pues es porque hablamos del derecho vigente. El derecho vigente, el derecho actual, la Constitución, los códigos, los reglamentos jurídicos, eso es el ius positivo, el ius positivismo. Cuando yo me refiero al ius naturalista o al ius naturalismo, es porque nos referimos a lo que, como bien decía Ernesto, el derecho que por naturaleza ya traemos supuestamente nosotros por el hecho de ser seres humanos, por el hecho de haber nacido, por el hecho de estar vivos, tenemos supuestamente derechos naturales que no necesariamente deben de existir a través del derecho positivo, sino que por el hecho de que somos personas y que inclusive hasta los animalitos ahorita ya se han creado leyes al respecto sobre lo que es los derechos humanos los derechos de los seres vivos, en el caso de las mascotas, tienen sus derechos, pero hablando del ser humano en sí, por el hecho de estar vivo, por el hecho de nacer, por el hecho de vivir, tenemos ciertos derechos naturales, dice el ius naturalismo, que es precisamente la libertad, la igualdad, el derecho a tener justicia, el derecho general de poseer... El derecho a la vida, maestro. El derecho a la vida, inclusive, bueno. Maestro, ¿puedo preguntarle algo? Muy criticable por lo que se acaba de dar hace 4 días, y muy criticable porque hay diferentes opiniones, ¿no? El aspecto de lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a conocer en su fallo hace 4 o 5 días, que ahorita lo vamos a platicar. Adelante, Ernesto, te escucho. Sí, maestro, iba a preguntar acerca de lo del aborto, precisamente, que va en contra de los derechos naturales. En esa cuestión, aún así se puede aprobar, puede el Estado aprobar algo así. Sí, es un punto que realmente tendríamos que filosofar jurídicamente. Me escuché muy pro vida, ¿verdad, maestro? ¿Mande? Me escuché muy pro vida. Y es válido, ¿no? Eso es válido, ¿no? No es que seas pro vida, sino que pues defiendes los derechos, en este caso de la persona. Y hay una división de opiniones. Es por eso que yo comentaba ahorita, bajo esta introducción, quise llegar a ese punto con esta introducción, pero lo bueno que sacaste el tema, porque quiere decir que estamos en la jugada, ¿no? Precisamente por eso inicié hablando del ius natural y el ius positivo, porque ahí hay un conflicto. Y siempre lo hay, pero ahorita en esto que respecta a la despenalización del aborto, es aquí donde entra precisamente esta dicotomía entre el derecho natural y el derecho positivo, que son dos corrientes que se contraponen bastante. Muchas veces trabajan en conjunto, pero habrá quienes estén más enfocados en el ius natural y habrá quienes sean completamente ius positivistas. En la práctica, en la teoría, en la filosofía, en el ejercicio del derecho. Entonces, por eso abordé este tema tan fundamental que tiene que ver, obviamente, con la base de la filosofía del derecho, en lo que corresponde a
al derecho natural en sí y al derecho en sí que crean los hombres a través de las leyes y los reglamentos que están estableciendo y que es cambiante. Y es por ello que la importancia, ahorita toco el punto, es por ello la importancia de la filosofía del derecho, como te puedes dar cuenta, porque es razonar, es reflexionar, es escudriñar precisamente el quehacer del acontecer jurídico como un ente que regula nuestras conductas. Ya Sócrates en su momento fue el primer filósofo, considerado el primer filósofo histórico que se preocupó por las conductas humanas. A Sócrates se le tiene considerado como el primer filósofo griego que tuvo una cierta inclinación y preocupación por el comportamiento del ser humano, cosa que sus antecesores pues no tenían, ni siquiera les importaba en sí a los helenistas, los mayéuticos, los hedonistas, etcétera, como tal, y otras tantas corrientes más griegas, la cuestión del comportamiento humano, porque eran completamente eso, hedonistas, mientras todo lo que me cause placer, pues es permitido, dirían los hedonistas. Sin embargo, pues sus corrientes eran bastante apegadas a lo que es el sistema politeísta o las cuestiones teológicas de aquellos entonces en Grecia, donde le daban más importancia a los dioses que al comportamiento humano. Y es cuando llega Sócrates, y empieza a observar y a tener una preocupación por las conductas, cosa que fue criticado por la época en la que vivió y las corrientes, que eran bastantes corrientes. Por eso cuando hablamos de Grecia, nos remontamos a hablar siempre de filósofos diversos. Los más conocidos pues son Sócrates, Platón y Aristóteles, pero hay un cúmulo y una infinidad de filósofos que sus intereses de ellos eran más enfocados a analizar, estudiar y comprender lo que es la divinidad y los dioses, que tenían bastantes en lo que era el olímpico griego. Cuando llega Sócrates, él dice, y tiene un enfoque más de observación de las conductas. Es el primer filósofo occidental que empieza a observar las conductas y empieza a analizar. Nietzsche lo critica bastante, ¿no? Bueno, Federico Nietzsche es un filósofo alemán, pues ya más reciente, entre comillas, ¿no? Si hablamos de los griegos que fueron hace 3,000 años aproximadamente, hablando de estos filósofos, y si les hablo de Nietzsche, pues fue recientemente, porque Nietzsche murió apenas en 1900. ¿Qué dirías? Ah, caray, pues hace 121 años. Sí, pero es más, en términos del tiempo histórico que estoy hablando de los griegos y romanos, pues Nietzsche vivió en el siglo XIX y murió pues comenzando el siglo XX, en 1900. Un personaje clave, un personaje realmente importante, un personaje fundamental en el quehacer filosófico, Federico Nietzsche. No sé si lo hayas escuchado en alguna ocasión, en alguna materia de la preparatoria o en alguna otra materia que estés llevando a cabo, pero es muy, muy interesante la filosofía de Nietzsche en todos los aspectos. Nietzsche precisamente hace una crítica pues, a todo lo que es la filosofía occidental, comprendiendo como filosofía occidental todo lo que corresponde a Europa, o lo que pues, se conoce actualmente como Europa desde sus orígenes, y lo que se comprende como América. Continente europeo y continente americano, todo en general, se le conoce históricamente como la civilización de Occidente. Entonces, Sócrates es el primero que enfoca pues un interés por el comportamiento humano. Después viene Platón, que si no lo sabes, pues déjame comentarte que
que estos tres personajes, Sócrates, Platón y Aristóteles, tenían en común que eran alumnos maestros, ¿no? Sócrates fue maestro de Platón y Platón fue maestro de Aristóteles, ¿no? Entonces, digo, como dato cultural filosófico, ¿no? Y Platón, que hay referencias bibliográficas en obras de Platón y hay referencias bibliográficas en obras de Aristóteles. No así, no existen obras que pudiéramos decir a ciencia cierta de Sócrates. A Sócrates le conocemos por su alumno, que es Platón. Platón, en sus obras, los diálogos de Platón y otras tantas más, habla de su profesor, habla de su maestro, ¿no? De Sócrates. Es por ello que conocemos a Sócrates, por las obras de Platón. Pero una obra de Sócrates no existe como tal. Por eso no sabemos inclusive si el mismo, digo, ya filosofando, ¿no? No sabemos si realmente existió Sócrates o fue un invento de Platón en sus obras. Lo introdujo ahí para dar a conocer temas. Esa es una incógnita, ¿eh? Es una incógnita si realmente existió o no existió Sócrates, porque a Sócrates se le conoce solamente por la obra platónica, que a Platón hay referencias que existe por sus obras, por referencias antropológicas de su existencia, lo mismo que de Aristóteles, que también escribe varias referencias de obras que tenemos ahí, como la ética, la justicia en el ámbito precisamente de la estructura del pensamiento aristotélico. Es decir, son tres personajes fundamentales que pues dieron pie al surgimiento y al avance de lo que es el pensamiento filosófico occidental en todos los aspectos, tanto teológico como científico, como jurídico y como social. Pero a nosotros lo que nos interesa de estos tres personajes, pues es el aspecto obviamente de jurídico, que mira que hablan bastante de aspectos precisamente legislativos. Después de ellos vienen los romanos, que también fueron fundamentales cuando se elimina, o más bien cuando termina la civilización griega, surge inmediatamente una civilización diferente, que es la que conocemos como los romanos, que tenemos el antecedente histórico de que estuvieron vigentes más de 1000 años, ¿no? La civilización romana, aproximadamente 500 AC hasta el 600, 700 DC. Y bueno, y te preguntarás, me imagino que yo lo digo así, por abreviación, ¿no? Pero AC es antes de Cristo, DC después de Cristo, digo, por si no sabías el punto del DC AC. Es decir, 500 antes de Cristo, 700 aproximadamente después de Cristo, acerca 1200 años de civilización romana, que a los romanos que bebieron de fuente griega empezaron a crear un sistema de gobierno diverso. Se les debe ahí los conceptos de la democracia junto con los griegos, los conceptos de sistemas dictatoriales también, sistemas monárquicos, ya vienen precisamente desde los ámbitos griegos y desde los ámbitos romanos, pero los romanos estructuraron de mejor manera un sistema jurídico por encima de la civilización griega. Los romanos sí estructuraron una base legislativa. Por eso, no sé si lo llevas ahorita o lo llevaste en primero, y ahorita me dices, una materia que se llama Derecho Romano. ¿En dónde la vieron? ¿En primero o la están viendo en segundo? Pregunta. En primero. En primero. Efectivamente, es tan importante el derecho romano que hasta hay una materia que la vemos siempre en la carrera del derecho junto con la filosofía, ¿no? Por lo mismo. El derecho romano es fundamental, que hasta la fecha sigue vigente.
El derecho romano lo seguimos aplicando porque tiene mucho que ver con el ius positivo actual. Solamente se ajustan algunos lineamientos, se ajustan algunas cuestiones, pero ya con los romanos, con Justiniano y con otros juristas más de las épocas romanas, ya nos estaban enfocando una base legislativa estructural del castigo, del derecho civil, del derecho penal, del derecho del trabajo, etcétera, ¿no? Es decir, ya ellos en su civilización ya estructuraban precisamente sus propios lineamientos o códigos para legislar en base al comportamiento socialmente, es decir, todas las conductas que no estén apegadas a los establecimientos morales y éticos de la sociedad, pues ¿de qué forma los vamos a castigar? Pues hay que crear una legislación que sea completamente observada, analizada y practicada por la sociedad romana en general, y aquellos que no la acaten, pues van a ser merecedores a un castigo, pero para ello ocupamos expertos que sean los que apliquen este aspecto, esta base jurídica. Entonces vamos a ocupar también juristas, vamos a ocupar a personas que estén versadas en nuestra legislación, dirían los romanos, y se crea toda una base jurídica como tal del ius positivo, pero partiendo para ellos también del ius natural. Bueno, después de todo este rollo, la civilización romana también, al igual que la griega y como otras civilizaciones antiguas, que nos podemos ir remontar atrás de los griegos a los sumerios, a los babilonios, etcétera. Mira, en pocas palabras, en términos históricos y en términos filosóficos, la humanidad no conoce más allá de 6,000 años atrás. Esto es muy interesante y muy importante como acervo cultural, ¿no? Realmente... ¿Perdón, ¿me lo puedes repetir? Sí, que la humanidad, la ciencia en sí, estrictamente hablando, no tenemos bases sólidas de conocimiento más allá de 6,000 años atrás. Es decir, la civilización más antigua que conocemos son los sumerios, que vivieron hace 6,000, 7,000 años aproximadamente. Hace. Y después de los sumerios vienen los babilonios, aproximadamente 4,000 años hace. Y después de los babilonios vienen los griegos, aproximadamente 3,000 AC. Y luego los romanos, y luego de los romanos, pues ya nuestra sociedad actual, DC, que es el medioevo, la Edad Media, que también duró 1,000 años el medioevo, conocido como el obscurantismo, como la Edad Media, que es aproximadamente del 700 de nuestra era al 1500 DC, es decir, hace 500 años. Porque a partir de la caída del medioevo, pues es cuando viene lo que conocemos como una época contemporánea, con la Ilustración y con los grandes pensadores franceses, que son claves para aterrizar más adelante lo que es los conceptos de la justicia, la igualdad, la libertad, el derecho, la ética, con pensadores franceses como Montesquieu y como Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Que son, creo que, fundamentales. Bueno, el punto al cual quería llegar, bueno, más bien que analizábamos ahorita, es que la humanidad, estrictamente hablando, no conoce qué sucedió 6,000 años atrás, de 6,000, 7,000 años hace, es decir, antes de Cristo. ¿Qué pasó? No hay una referencia. Por más de que nos digan los antropólogos que, es que esto y esto, no hay una referencia base sólida de qué civilizaciones existieron atrás de los sumerios.
Entonces aquí hay una gran incógnita, ¿no? Que es aquí donde entran los teólogos y que dan sus versiones, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedía o cuál era la forma de vida y de organización hace 8,000, 9,000, 10,000 años? No sabemos realmente, eso es solamente concepción teológica. Que fue Dios, que la Biblia, que el Génesis, todo eso es completamente pura teología. Pero científicamente no tenemos una referencia sólida de que existió 8,000, 7,000 años atrás. Entonces, solamente partimos nosotros desde los sumerios, es decir, hace aproximadamente 7,000 años hacia acá, hacia adelante, ¿no? Por lo tanto, sin meternos en tanto rollo teológico, nos vamos a meter en el aspecto jurídico. Después, cuando cae la civilización romana en el 700 de nuestra era, llega una civilización llamada, bueno, no una civilización, sino una era llamada la Edad Media, que la Edad Media, jóvenes, vamos a ver cómo andamos en ese ámbito de conocimiento. Para ustedes, cuando les dicen Edad Media, ¿qué te imaginas? ¿Qué te viene a la mente cuando hablamos de la época de la Edad Media? ¿Tienes algún dato? Pregunta general para ustedes. ¿Qué me contestan? Edad Media. ¿Qué se imaginan? A mí me suena como a la época de los príncipes, cuando estaba el feudalismo y todo ese tipo de cosas. A la época del príncipe, de Maquiavelo, efectivamente. Bueno, ya Maquiavelo ya no está dentro de la Edad Media porque se le considera ya renacentista. Entonces, es muy interesante el punto, ¿no? Ahorita analizamos eso. ¿Qué más, jóvenes? Si yo les hablo de Edad Media, ¿qué les viene a la mente? Me suenan los reyes, ¿no? A todo, bueno, como que viene más como mm, como del occidente, ¿no? Toda esa cultura, porque es como que viene todo de allá y cae acá con nosotros, ¿no? Sí, De los españoles, ¿no? sí tiene que ver, obviamente. ¿Alguien más? Tenemos estructurado de esta forma. Bien, ahí lo tenemos. Digo, para más o menos ir aterrizando los puntos. Ahí sí pueden observar mi pantalla bien. Sí. Perfecto, muy bien. Así es. Bueno, tenemos desde una partida filosófica en el ámbito histórico lo que mencionamos de los griegos, con esos personajes, con los romanos. La Edad Media, que comprende desde el 700 al 1500 aproximadamente, fue una época oscura donde dominaba la iglesia, dominaba el poder sacerdotal, dominaba lo que es un sistema monárquico, es decir, había una unión de poderío papal monarca, es decir, por un lado la figura del papa y por otro lado la figura del rey, en las épocas de la Edad Media entre el 700 al 1500, donde no hubo realmente un avance significativo ni en la ciencia,
ni en las leyes. Duramos, pudiéramos decir, según los críticos y algunos analistas, que duramos prácticamente como adormecidos. La civilización, la humanidad, duró cerca de 1000 años en la Edad Media, adormecida porque estuvo estancada, porque no hubo ningún avance significativo por el sistema de poder completamente estructurado en la base de la Edad Media, en la cual todo el pensamiento partía de lo completamente religioso, eclesiástico, sobre todo porque triunfa la Iglesia. Al caer el Imperio Romano, surge un sistema de poder totalmente cristiano. Entonces la Edad Media es pues una época de cristianismo. Digo, aquí vamos a hablar de filosofía para que no se me asusten aquellos que son muy apegados a lo religioso. Aquí lo abordamos con objetividad. Por lo tanto, durante la época de la Edad Media, no hubo en sí un avance científico, no hubo un avance jurídico y no hubo un avance, por ende, social, porque durante este periodo de 1000 años que se le llama Edad Media, todo lo tenía estructurado un sistema llamado pues el feudalismo eclesiástico y monárquico. ¿Qué quiere decir esto? Que no podías realmente, si tú vivías en esas épocas, pensar de forma diferente a lo que se establecía en el poder feudal, monárquico como tal y sacerdotal, papal, que era lo que decía la Biblia y lo que decían los religiosos, ¿no? Es decir, no podías ir contra los pensamientos cristianos, no se podía atentar diciendo que la tierra era en sí redonda, que el sol era pues una situación donde la Tierra o el sistema de la Tierra giraba alrededor del Sol. Era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra, ¿no? Como se decía en aquellas épocas. Asimismo, todo el enfoque del pensamiento tenía una estructura religiosa donde todo lo científico era mal visto. Aquellas personas que empezaban a indagar, a investigar, a implementar pensamientos en el arte, como Da Vinci, como otros tantos más, personajes como Galileo, etcétera, que iban contra los pensamientos que sostenían la base del poder feudal como tal, o del poder de la Edad Media. Todos eran considerados hasta cierto punto como herejes y como personas que estaban siendo atacadas por demonios. Y esto orillaba a que se creara un fenómeno social, jurídico, para lo que es el término de la Edad Media, llamada la Santa Inquisición. No sé si ustedes saben cuando me refiero al poder de la Santa Inquisición. ¿Qué opina usted, Luis? ¿Qué le viene a la mente con esto de la Santa Inquisición? Disculpen los perros. No. Bueno, pues persecución, ¿no? Es lo primero que me viene a la cabeza. Persecución por todo lo que va en contra del cristianismo. Es lo que me viene de flechazo. Perfecto, muy bien. Brenda, para usted, cuando yo le digo de la Santa Inquisición, ¿qué le viene a la mente? Pues es un régimen religioso y que se basaba pues prácticamente en tener toda la autoridad sobre las opiniones políticas. Pues, realmente ellos eran pues como que lo máximo para poder establecer orden. Es correcto, muy bien. ¿Usted tenía conocimientos, Verónica, de la Santa Inquisición? ¿Qué me puede comentar al respecto? Maestro, pues a mí lo que se me viene así a la mente, pues son los maltratos que le hacían a los ciudadanos, los castigos muy exhaustivos. Es correcto, muy bien. Ernesto, ¿algo de la Santa Inquisición que nos pueda compartir? Ay, ya se nos fue Ernesto.
Bien, efectivamente, jóvenes, cuando hablamos de la Santa Inquisición, pues era una base realmente de aplicación de justicia arbitraria que se aplicaba en estas épocas. ¿Qué quiere decir esto? Que sin juicio previo, si en estas épocas de la Edad Media una persona era considerada mentirosa, hereje o atentaba contra los intereses del sistema, ya sea por criticar la religión, por criticar la forma de vida, por criticar las estructuras de poder, o por cometer algún hecho, o porque sea señalado por alguna cuestión, no se le aplicaba ninguna ley como tal, jurídicamente hablando, ¿no? Un derecho positivo como tal, vigente, sino que pues era señalado e iba directamente a un tribunal del Santo Oficio llamado Santa Inquisición, donde se le aplicaban castigos y torturas infrahumanas y hasta la pena de muerte, ¿no? Sin una investigación previa, sin una investigación jurídica, sin un juicio previo, sin una base jurídica para decir, bueno, vamos a llevarlo a un juicio, que se defienda con sus abogados y que un juez imparcial determine si es responsable o no es responsable y que se le aplique una pena si lo es. No, eso no existía, jóvenes, en la Edad Media. En la Edad Media existía pues la ley arbitraria del Santo Oficio, que significa eso, ¿no? Sin juicio previo, solamente por señalamientos o a criterio de los personajes que tenían el poder, los llevaban a mecanismos de tortura para que escarmentaran o inclusive a pena capital, que es la pena de muerte, ¿no? Eso, jóvenes, pues ahorita hablamos de eso y nos parece descabellado. Hablamos de eso y nos parece inhumano. Hablamos de eso y nos parece muy arcaico, pero sin embargo existió. Estamos hablando de hace 600, 700, 800 años, cuando estaba el apogeo del Santo Oficio, también conocido, ¿no? De la Santa Inquisición. Por lo tanto, jóvenes, hubo personajes que llegaron a revolucionar todo esto. Personajes como en el arte podemos posicionar a Leonardo da Vinci, a Miguel Ángel, de los cuales se habla tanto, que fueron perseguidos por el Santo Oficio y que ya se consideran, pues obviamente, entrando en la época del Renacimiento. El mismo Maquiavelo, que es ahorita que me platicaban ustedes del Príncipe, o el libro del Príncipe, pues el autor es un personaje llamado Maquiavelo, que podemos hablar y profundizar en Maquiavelo. Ahorita no lo vamos a hacer porque pues me llevaría 1 hora, 2 horas el profundizar en Maquiavelo, que es muy interesante y muy polémico, ¿no? Pero Maquiavelo también es renacentista. Su obra del Príncipe es bastante polémica hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha, el Príncipe de Maquiavelo sigue causando controversia y sigue causando, pues hasta cierto punto, crítica. ¿Por qué razón? Ustedes, en algún momento dado, pregunta, ¿han leído El Príncipe de Maquiavelo? ¿O los dejaron leer El Príncipe de Maquiavelo? No, no, en lo particular no lo he leído. Maquiavelo es un libro, bueno, más bien El Príncipe de Maquiavelo. Maquiavelo es el autor, El Príncipe es su obra. En ese libro del Príncipe de Maquiavelo es muy polémico por el contenido, jóvenes, el contenido. Y yo creo que es lectura, de las lecturas clásicas del abogado y del político. Y creo que en estas fechas actuales yo he visto Maquiavelo para empresarios, he visto Maquiavelo para inversionistas, he visto Maquiavelo para financieros, he visto Maquiavelo para recursos humanos, he visto Maquiavelo en todo tipo, ¿no? Porque Maquiavelo lo trasladan sus pensamientos a la práctica de cualquier ámbito. Pero Maquiavelo en este Príncipe, en esta obra, pues narra una forma estratégica de hacer política diplomática, ¿no? Es decir, que no es tan redituable portarnos bien y éticamente, dice Maquiavelo. Lo importante es pues aplicar la astucia,
la astucia para el fin justifica los medios, la frase típica y famosa del príncipe, ¿no? El fin justifica, no importa lo que hagas, dice Maquiavelo, porque esta obra es porque un príncipe italiano, que son los, si no mal recuerdo, los Medici, o los Borgia, no recuerdo cuál, le piden a Maquiavelo que haga una obra para este príncipe, para que sepa cómo gobernar. Y es por ello que Maquiavelo hace esta obra del príncipe, pero le narra las bases estratégicas de cómo hacer una eficiente forma de gobierno en base al engaño, en base a la manipulación, en base a enseñarle a la población a darle a conocer a la población lo que quiere saber, pero hacérsela saber de una forma pues engañosa, ¿no? Pan y circo, vaya, como ahorita le llamamos en la actualidad, ¿no? Al pueblo, pan y circo. En pocas palabras, yo creo que serían, en resumidas cuentas, dos frases muy, muy importantes maquiavélicas. Al pueblo, pan y circo, y el fin justifica los medios. Que hasta la fecha, nuestros grandes políticos lo siguen utilizando. ¿Qué quiere decir esto? Pues mientras tengamos a la población dormida, mientras tengamos a la población viendo programas intrascendentes, mientras tengamos a la población viendo fútbol, novelas, reality shows, etcétera, y menos preocupados por sus intereses particulares y sociales, van a ser más manipulables. Y eso nos va a permitir, pensando como el político tradicional, pues enriquecernos, el ver por nuestros intereses particulares o ver por nuestros intereses de grupo a costa de los intereses de la población en general. Entonces, las máximas de Maquiavelo, desgraciadamente, jóvenes, se siguen aplicando. Maquiavelo, un personaje renacentista, Galileo, Copérnico, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y otros tantos más son, junto con Thomas Hobbes y otros juristas, hablando de Hobbes ya como un jurista, John Locke, etcétera, personajes renacentistas. ¿Dónde situamos a la época renacentista en términos de años? Aproximadamente del 1600 al 1700 es lo que se considera, jóvenes, la época del Renacimiento, ¿no? ¿Qué quiere decir esto del Renacimiento? Que son personajes que iban en contra en todo tipo, en el arte, en la ciencia, en la sociedad, en la ley, en contra de la Edad Media, y que fueron perseguidos por el Santo Oficio, ¿no? Después del Renacimiento viene la época de la Ilustración, donde ya nos podemos situar con personajes muy, muy importantes, sobre todo en Francia, que estamos hablando ya del siglo del 1700 al 1800, este siglo de las luces con Jean-Jacques Rousseau, con Montesquieu, con Voltaire y otros tantos más, que ahí ya vemos por primera vez el retomar de nueva cuenta lo que estaba perdido, el ius naturalismo, porque ya lo retoma Rousseau, lo retoma Montesquieu, lo retoma Voltaire y otros más. Es decir, vamos a partir en el siglo de las luces o en el siglo de la Ilustración, 1700, 1800, con que vuelve, por eso se le llama Renacimiento a todas esas épocas, ¿no? Previo a la Ilustración, porque no era algo inventado a los pensamientos que llegaban los grandes pensadores o personajes claves de las épocas del Renacimiento. A lo que ellos llegaban no era algo nuevo, era algo que ya existía. Por eso se le llama renacer, ¿no? Es decir, lo científico, el ius natural, que estaba perdido. Cuando llegan los renacentistas y los de la Ilustración dicen, no, es que el derecho no se puede o no debe de ser un derecho creado, es un derecho existente. Dicen los ius naturalistas. El derecho no se crea, el derecho ya existe. ¿Esto qué quiere decir? Que desde que nacemos, pues ya tenemos nosotros, nacemos con derechos inherentes a la vida, a lo que es la libertad, a lo que es la igualdad, el derecho a la justicia, el derecho a poseer propiedad
privada sin lastimar al prójimo, el derecho a cuestiones diversas de forma natural, ¿no? Eso dice el derecho natural que renace en la estructura de las épocas de la Ilustración. Por lo tanto, así como nace de nueva cuenta el ius natural, también viene la corriente contraria del derecho positivo. ¿Qué comprendemos como el derecho positivo? Creo que ya quedó claro hace un momento. El derecho positivo sería el derecho vigente, el derecho que es cambiante, el derecho que se crea en base a lo legislativo, a lo palpable, a la Constitución, precisamente, que es el claro ejemplo del ius positivista, es lo que está asentado en la Constitución política y en las leyes secundarias que se derivan de la Constitución, que es cambiante. El derecho natural no cambia, jóvenes. El derecho positivo sí cambia. El derecho natural es universal, es eterno. La vida, la igualdad, la justicia. No se puede, para los naturalistas, eso no puede cambiar. Es un derecho que ya tenemos, existamos o no existamos, a los que están vigentes en un punto de periodo histórico. Pero el derecho positivo sí cambia. Y lo que antes era penado, lo que antes era mal visto, lo que antes era criticado y perseguido, con el paso del tiempo, con el derecho positivo, se vuelve una cuestión, o se convierte, mejor dicho, en una cuestión permitida. Simple y sencillamente porque se asienta y se reforma en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en las legislaciones. Y al reformarse o al crearse ley, ya es un derecho positivo, es un derecho vigente que se debe de aplicar y que debemos de seguir. Eso es el derecho positivo, a diferencia del natural. ¿Sí queda claro? ¿Se comprende? Ahora, me preguntaba ahorita, no sé si Ernesto o Luis, sobre el aborto. ¿Quién fue? ¿Quién fue el que... Ernesto. Yo, Ernesto, maestro. ¿no? Ah, perfecto. Bien. Y es muy interesante, ¿no? Porque ahí es, después de toda esta introducción, donde podemos observar la importancia de lo que es el derecho natural, ius naturalismo, o el derecho positivo, ius positivismo. Ahora, hace 4 o 5 días, poquito más, poquito menos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación llevó a cabo el conocimiento de un hecho que se viene planteando desde hace muchos años atrás, jóvenes, el aborto. Porque hay una parte de la sociedad que está a favor de que la mujer tome la decisión sobre su cuerpo. Respetable, ¿no? Es correcto. Son derechos de la mujer que ha venido ganando mucho terreno en su participación histórico-política que se le había negado en épocas anteriores, y ahora cada vez más la mujer tiene un espacio muy, muy importante y que nunca debió de habérsele negado, siempre debió de haber existido desde los principios la igualdad general, derecho natural, ius natural, entre la mujer y el hombre, ¿no? Pero ahora, con todo este surgimiento del feminismo, hay una parte de la población histórica, nacional, internacional, donde una comunidad general, una parte, pues viene luchando por el derecho a decidir sobre su cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres o un sector femenino decía, bueno, es que yo decido sobre mi cuerpo, yo debo de tener el derecho de, si yo me embarazo, decidir si lo tengo o no lo tengo. Y que el derecho positivo, el ius positivista, debe de legislar al respecto para que no me penalicen, para que no me apliquen la ley penal
de 3 años, 4 años, por abortar. Esto viene luchando desde hace muchos años en México y en el mundo sobre el aborto. Y esto ha causado controversias, como se pueden dar cuenta, ¿no? Por lo tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hace 5 días, después del caso en Coahuila, en el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, después de que en años anteriores ya había hecho fallos contrarios, que no le había dado el derecho a la mujer, salvo nada más en el estado de Oaxaca y en el estado de México, donde sí existía una legislación donde se le permitía abortar a la mujer. Todas las mujeres de Jalisco, de otros estados del interior, cuando tenían un problema de esta naturaleza, acudían a Oaxaca o acudían sobre todo a la Ciudad de México a practicarse la figura del aborto, porque ahí sí estaba legalizado, ¿verdad? Entonces, no estaba penalizado, siempre y cuando estuviera dentro del tiempo establecido que marca la ley. ¿Cuál es el tiempo que la ley permite en México y en Oaxaca, y ahora ya a nivel general, porque ya hubo resolución, para que se practique el aborto? 3 meses, jóvenes. 3 meses. Es decir, son 12 semanas, 3 meses, 90 días. En este caso son o los 90 días, digo, para que me entiendas, son las 12 semanas o los 3 meses, para que la mujer decida si se practica o no el aborto. ¿Por qué razón ya más de 3 meses ya no va a ser permitido? Pregunta. ¿Por qué después de 3 meses ya no sería legal? Los primeros 3 meses es legal, independientemente si fue violación, independientemente si fue accidente o independientemente si decide no tenerlo. 3 meses tiene la pareja o la mujer para decidir si abortar o no abortar. Y después de 3 meses ya se convierte en ilegal. ¿Por qué creen? Según las mujeres feministas, dicen que ya a partir de los 3 meses ya no es un feto, ya es un bebé completo, la ideología que ellas tienen. Perfecto, muy bien. Realmente, los puntos esenciales por los cuales podemos decir el por qué razón el legislador decide, y no nada más en México, yo creo que en cualquier país donde se está practicando legal o legalizando el aborto, después de 3 meses es por cuestiones de salud, por cuestiones de que ya es muy peligroso para la mujer, ¿no? El practicárselo ya después de 3 meses. Dicen los científicos, los médicos, los conocedores en el ámbito, en este caso de la medicina, que durante los primeros 3 meses es viable y casi súper seguro, ¿no? Un 95% de seguridad que no va a tener consecuencias, aplicándosele como debe de ser, obviamente, no en la clandestinidad, sino con todas las herramientas médicas, todas las herramientas científicas y con los especialistas que deben de estar en las dependencias, habría prácticamente amplia seguridad en los primeros 3 meses de que la mujer no tenga consecuencias, vaya. Pero después de los 3 meses, sí lo hay. Entonces, por eso, durante los primeros 3 meses, es como queda. Si una mujer X sale embarazada por cualquier razón, porque antes se permitía el aborto por cuestiones como la violación y como otros aspectos, ¿no? Sobre todo por la violación o por deformación del producto que se llevara a cabo la observación de una malformación. Ahí decían, bueno, es factible y comprensible el aborto, decían. Pero ahora no, ¿eh? Ahora todo tipo de casos puede proceder el aborto siempre y cuando se encuentre dentro de los 13 meses mencionados. En su caso, hay una opinión diversa.
Yo te lo estoy planteando de esta forma para comprender lo que es el ius natural y el ius positivista, que ahorita acertadamente, antes de entrar inclusive al punto, Ernesto dio en el clavo, ¿no? El ius natural nos dice que ese producto, esa personita que apenas se está formando, te voy a poner los dos esquemas, ¿no? Esa personita que apenas se está formando en el vientre de la mujer tiene derechos. Y eso dice el ius natural, ¿no? Que independientemente de que la mujer no quiera tenerlo, o la pareja no quiera tenerlo, porque muchas veces es en conjunto, esa persona, esa personita que el ius natural dice no adquiere derechos desde que nace, adquiere derechos desde que es preconcebido. ¿Qué significa esto de que sea preconcebido? Desde que se tiene conocimiento del embarazo, ya ahí empiezan los derechos. Eso dice el ius naturalismo. Y por lo tanto, si yo o la persona, la mujer, tiene ya un embarazo y lleva una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, un mes, y se da cuenta, el ius natural te dice que lo debe de tener. Inclusive va más allá. El ius natural te dice, así sea violación, así sea X o así, pro vida, como decía ahorita el compañero, ¿no? Eso es la postura ius naturalista. Viene el ius positivista y dice, en base a luchas sociales, en luchas feministas, en luchas históricas, que la mujer viene desde hace mucho tiempo atrás, peleando por este derecho a decidir sobre la libertad de su cuerpo, en tener o no tener el producto en sí, a fallos anteriores de la Corte donde lo negaba. Hace 5 días lo acepta, en un caso en específico de Coahuila, donde hubo una acción de inconstitucionalidad y la Corte da el fallo favorable y dice, se despenaliza el aborto y por lo tanto se debe de corregir el artículo 196 del Código de Coahuila y se debe de aplicar a nivel general. ¿Qué quiere decir esto? Se aplica en Coahuila, pero por el nuevo sistema que tenemos del sistema de control convencional y control constitucional, todo lo que se resuelva en un estado se va a aplicar ya de hoy en adelante en cualquier otro. Es decir, a partir de hace 5 días para acá, está legalizado el aborto. Y que si una mujer X va a algún establecimiento médico público, como era muy común, que llegaba una mujer a quererse practicar el aborto y como no se practicaba aquí en Jalisco, pues ¿qué le decían? No, eso no se puede. Entonces las mujeres terminaban acudiendo a Oaxaca o a México, ¿no? Ahora no, jóvenes. Con esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace escasos días, si la mujer acude a cualquier dependencia médica y que está dentro del límite mencionado del tiempo y quiere y desea, y es su facultad y su derecho el querer decidir sobre el aborto, se lo tienen que aplicar. Y si se niega la dependencia médica que diga no, la mujer tiene derecho a ampararse precisamente por esa negatividad e inclusive puede ser sancionada la autoridad médica en correspondiente, ¿no? Se puede demandar por omisión, ¿no, maestro? Claro, porque ya es una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, si ahorita en este momento va una mujer y se lo niega en el servicio, esa autoridad que lo niega, esa dependencia, esa persona, ese médico, puede ser denunciado por omisión de sus funciones. Entonces es muy importante y trascendente esta resolución. Habrá y los naturalistas estén a favor, en contra, habrá quienes desde el punto de vista ius positivista digan, bravo, ¿no? Lo que estábamos esperando desde hace muchos
años. Entonces, como te puedes dar cuenta, es muy, muy polémico y muy controvertido. Ahí tenemos la figura del ius natural y el ius positivista, pues en dicotomía, en discordancia. Y es muy importante este fallo de la Suprema Corte porque pues hay una diversidad de opiniones. Los que están a favor de esa resolución y no faltaron las manifestaciones al respecto. Ahora, en base a todo esto, pues me gustaría escucharlos, ¿no? Porque para eso estamos aquí, filosofando jurídicamente, que es de lo que se trata esta materia, ¿no? Comprenderlo, la base, pero también aterrizarlo con casos reales, prácticos, que suceden en el día a día. Y este no es la excepción, jóvenes. Y vamos a empezar con las damas, ¿no? Y aquí se vale decir tu postura tal cual, ¿no? Lo que tú realmente piensas, porque estamos en filosofía, ¿no? No lo que dice la sociedad, pues me voy por lo que dice la sociedad porque, pues, para que no me critiquen. No, lo que tú piensas, ¿no? Vamos a empezar con Brenda. Brenda, en base a esta postura que estamos aquí analizando del ius positivista, el ius naturalista y toda esta resolución de la Suprema Corte, muy importante, muy interesante, ¿qué opinan ustedes? ¿Está a favor, en contra y por qué? Pero hablando en concreto del aborto, maestro, ¿En el qué, o en perdón? general, hablando en concreto del aborto o en general. Sí, no, sí, en general, usted, su punto de vista de esta resolución, si estuvo bien, está en contra, está a favor y el por qué razón. Pues, de un lado está bien, o sea, está bien que cada quien tenga su forma de pensar, ¿no? Pero a veces, por ejemplo, cuando se trata de, pues, de que sea un pensamiento un poco más liberal, quizás puedes también perjudicar pues la ideología de otras personas, o por ejemplo, metiéndome como otro tema, pero como tiene algo que ver, como lo del lenguaje inclusivo, ¿no? Que mucha gente a veces quiere respeto y adaptación a la sociedad, pero no respetan tampoco la ideología de otras personas. Entonces, a veces puede ser tanto un avance como un retroceso. O sea, quizás es un avance para una persona que tenga una ideología como tal y también a la vez pues nos ayuda eso mismo como los puntos de vista a pues tener otras creaciones de leyes y pues poder acaparar otras cosas que pues no habíamos tenido como que la ideología para eso, ¿no? Pues como abogados yo creo que tenemos que estar abiertos a todo eso, aunque pues no estemos de acuerdo, ¿no? Eso es como que mi forma de pensar en general. Y así, en forma concreta, usted, entonces, su postura es que para usted fue una resolución de la Suprema Corte, pues, acertada, adecuada. Yo no estoy de acuerdo, pero como le digo, yo respeto pues la ideología de cada persona, ¿verdad? Al final de cuentas, pues vamos a tener que pues participar de alguna forma por nuestro trabajo en casos donde no estemos de acuerdo del todo, pero pues tenemos que realizar nuestra función en pro de lo que el cliente nos esté pidiendo. Pero no, o sea, no me gusta la idea pues del aborto. Yo creo que antes de eso pues se debería de impartir un poco más de educación sexual pues para tener que evitar eso, porque al final de cuentas pues el aborto también es un riesgo para la salud, que así lo practiquen bien, pues también es un daño psicológico para las mujeres. Entonces, no me gusta la idea, pero la respeto. Es correcto, muy bien. Perfecto. Entonces ya me quedó claro que usted no está de acuerdo, pero respeta a los demás. Perfecto, muy bien. Verónica. Pues yo, ¿sí se escucha? No se le escucha. ¿No se me escucha? Tiene su micro apagado, creo. ¿Sí se escucha ahí? Sí. Ah, ok. Pues yo sí estoy de acuerdo con el proceso que se acaba de implementar, ya que bueno, pues yo pienso, es que son dos cosas bien distintas. Una es a base de, a ver, permítame, es que se estaba escuchando. Sí, profe. ¿Qué se entiende por optimizar los recursos Permítame, de una empresa? es que se está escuchando. Utilizar los recursos de la mejor manera. ¿Ahí se escucha? Ahí lo escuchamos. ¿Sí? Ah, perfecto. No, pues es que yo sí estoy de acuerdo con el proceso que se acaba de implementar.
Lo digo porque hay mucha inseguridad ahorita en el país, en nosotros pues, más que nada, y puede haber muchas violaciones y cosas así que se pueden, pues la persona puede salir ahora sí que embarazada, o sea, puede, y ahí sí apruebo yo ese régimen de ley. Perfecto, muy bien. Excelente. Se le escuchaba muy bajito, pero sí le alcancé a escuchar. ¿Sí? Como que por ahí estaba teniendo un problema ahí con su audio, pero sí le alcancé a escuchar. Luis, adelante, ¿usted qué opina? Yo estoy muy de acuerdo en ese fallo de la Suprema Corte. ¿Está de acuerdo con el fallo de la Suprema Corte? Perfectísimo. Sí, sí, sí. ¿Por qué razón? Pues, digamos que ya había pasado demasiado tiempo, sobre todo por todas las manifestaciones de las mujeres, ¿no? Que, bueno, pues expresaron todo todas sus ideologías, todas sus experiencias, pero la mayoría se apoya con otras mismas donde sí han pasado por violaciones, donde sí han pasado por ciertas situaciones donde han querido buscar el aborto, ¿no? Y el hecho de que la Suprema Corte de Justicia haya fallado con esto, entonces ya se puede amparar, ¿no? O salir mínimo libres de un proceso penal, ¿no? Digo, sí, también concuerdo en parte con Brenda porque sí puede haber un descontrol, por lo mismo, ¿no? Por ¿cómo dijo ella? Era la libre, no me acuerdo cómo lo ¿Albedrío? comentó, pero ahora sí como, El libre albedrío. sí, pero con más del tema como más, libertad sexual, ¿no? Entonces, digo, ya sabemos que hay niñas que se embarazan desde los 10, desde los 11, 12 años, simplemente por experimentar. Digo, por ese lado, pues sí estoy de acuerdo, pero también debería haber como un cierto control, así como dice ella, ¿no? Educación sexual desde la primaria y bien aplicada. Pero sí estoy de acuerdo. ¿No, Cantinflé? No, al contrario, muy bien, muy bien. Excelente. Perfecto. Bueno, y hoy aterrizamos los puntos. Adelante, Ernesto, ¿usted qué opina? ¿A favor o en contra de la resolución? Maestro, yo creo que el tema de la resolución no se adapta a la cultura que nosotros tenemos en este país. En otros países aplica esa misma resolución, pero nosotros no tenemos esa cultura, esa educación sexual, vaya el tema. Creo que yo estoy en contra, yo no estoy a favor de esa resolución. Yo estoy en contra, respeto quien quiera tomar esa decisión, pero estoy en contra. No, creo que actualmente existen los medios y existen la accesibilidad de información para prevenir un embarazo no deseado. Entonces, en este tema creo que hay responsabilidad de cada quien el cuidarse. Y si alguien decide abortar por X o Y razón, como puede ser el tema de la violación o que viene con alguna malformación, hasta donde tengo entendido, esta parte ya existía en el Código Civil, Penal, no recuerdo, ya estaba permitido. Entonces, el hecho de que ahora ya alguien quiera abortar así, porque sí, se va a salir un poco de control, porque como mencioné antes, no tenemos la cultura en este país para tomar ese tipo de decisiones y bajo qué circunstancias. No todos, claro, no todos, pero sí, hablando en general, creo que se va a salir un poco de control. Estoy un poco de acuerdo con lo que platicaba Brenda, y esa es mi opinión. Excelente, muy bien, muy bien. Perfecto. Pues realmente eso es lo interesante
esta materia, ¿no? El reflexionar, el analizar, el filosofar. Filosofía, recuerden que es, pues, etimológicamente amor a la sabiduría, amor al conocimiento. Eso es en sí la palabra etimológica de filosofía. Ahora, cuando le añadimos filosofía del derecho, pues es el amor a la sabiduría del ejercicio del derecho. Entonces, pues el derecho siempre va a ser controvertido, jóvenes. El derecho siempre va a ser, pues, diversos puntos de opinión. Sería, yo creo que, pues, un mundo bastante aburrido si todos pensáramos lo mismo, o si todos tuviéramos un mismo enfoque, ¿no? Entonces, como hay diversidad de opiniones, habrá gente que está a favor de ciertos puntos, habrá otros que están en el otro, o habrá otros que se encuentran en el punto medio. Pero en el ejercicio del derecho, ahora que estamos aquí reflexionando sobre esto, esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es muy importante, muy trascendente. Sí, hay personas que están a favor y muy respetable. Si nos ponemos en la postura de tanto de un lado como de otro, ¿no? Si la mujer dice que es su derecho y que ella decide libremente, pues entonces es un derecho que ha luchado históricamente por ello y es respetable. Los tiempos cambiaron, los tiempos están cambiando. Entonces, lo que yo te comentaba, el ius positivista está en constante cambio. Lo que antes era malo, con el paso del tiempo se convierte en algo socialmente permitido. Y podemos poner ejemplos de muchos casos, de muchos delitos, de muchos aspectos, ¿no? Ahorita estamos en esta época o en este momento del aborto, porque históricamente siempre ha sido penalizado. Ahora entramos a la despenalización ya general, porque como bien comentaba ahorita Ernesto, y ya lo había comentado, el aborto era permitido en ciertos puntos nada más que fueran hasta cierto punto por violación o por otras cuestiones malgénitas de formación, pero no así el que sin ponerse a observar, sin ponerse a discutir de nada, que la mujer tome libremente su decisión durante los primeros 3 meses y sin importar cuál sea la causa de que decida no tenerlo, ahora ya queda el aborto a nivel ya nacional de esa forma. Entonces, eso es un avance para un sector de la población y muy respetable, ¿no? Muy respetado. Para un sector de la población dirán, bravo, esta resolución es muy certera por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es digna de aplaudir porque ya era momento. Bien, entonces se reconoce esa situación. Por otro lado, los ius naturalistas o pro vida, o como les quieras llamar, que están en contra de esta situación, pues dan sus argumentos lógicos también. Dan argumentos históricos, lógicos, enfocados en un ius naturalista, pues respetable, ¿no? Entonces, creo que ese es el ejercicio del derecho como tal, ¿no? La ley siempre va a estar cambiante, la ley siempre va a estar en constante cambio y creo que muchas veces, en bastantes ocasiones, el ius positivista pues sobrepasa o supera. Se contrapone, ¿no, maestro? Al ius natural. Al ius natural en muchos aspectos, ¿no? Entonces eso creo que nos debe de quedar muy claro y el ejemplo es este caso del aborto, el cual estamos hablando. Y tarde o temprano les voy a dar un adelanto, ya para cerrar la clase. Les voy a dar un adelanto. Tarde o temprano, y no estamos lejos ya de ello, se va a legislar sobre el derecho a la eutanasia, a matar, a la muerte, al asesinar a una persona cuando ya se encuentre en fases terminales, en fases críticas, en fases inclusive hasta de edad avanzada, que ya no quiera vivir, o que decida por X razón ya no vivir. No estamos lejos en estos tiempos tan cambiantes del derecho
Si hace 10 años se nos hacía imposible creer esto que vimos hace 5 días con lo del aborto, no vamos a pasar ni 5 ni 10 años en que se va a legislar sobre la eutanasia. ¿Esto qué quiere decir? El que se lleve a cabo una legislación por el derecho que tiene la persona a decidir quitarse la vida de forma médica. ¿Me explico? Eso, no lo duden, jóvenes, Ya, no va a pasar. Desde mi punto de vista, no llegamos al 2030 sin que se legisle sobre la eutanasia. Como abogados debemos de estar siempre un paso adelante. Eso es filosofar, eso es filosofía del derecho. Jóvenes, cerramos la clase para descansar unos 10 minutos todos. Pues fue un gusto el estar con ustedes, fue un gusto el platicar, fue un gusto el interactuar. Nos vemos el próximo sábado, si no mal recuerdo, nos tocaría de forma presencial. ¿Quién es el concejal de este grupo? presente, maestro. Ernesto. Ernesto, es correcto que el próximo sábado nos toca presencial, ¿verdad? Así es, de esa manera. Correcto, entonces, jóvenes, tarea para la siguiente semana, por favor, anoten ahí. Van a hacerme una investigación a profundidad del iusnaturalismo y el iuspositivismo. Profundicen, filosofen, investiguen de todo lo que es históricamente el iusnaturalismo, sus principales exponentes, iuspositivismo, antecedentes y principales exponentes. Todo, háganlo a profundidad, me lo pueden hacer en Word, me lo envían a más tardar el viernes de la próxima semana en el grupo o en el chat privado. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, de acuerdo. Jóvenes, entonces no me despido de ustedes, estamos en contacto, cualquier cosa, estoy a sus órdenes en el grupo y pues que pasen un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo sábado. Hasta luego. Hasta Gracias. luego, Hasta profe. luego. Bye. ¿Sí? ¿Me hablaban? Ok.